Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el universo literario de la autora colombiana Piedad Bonet. A lo largo de este análisis vamos a ver cómo su obra es capaz de transformar algo tan humano como el dolor en un acto de memoria, de lucidez y sobre todo en arte con mayúsculas. Para entender de verdad la escritura de Bonet, hay que empezar por aquí, por este momento. Es un acontecimiento que lo cambia todo en su obra, la muerte de su hijo, Daniel. Y ojo, esta experiencia no es simplemente un tema más en sus libros, es el centro mismo, el corazón desde el que irradia una forma completamente nueva de mirar el mundo, el lenguaje y la memoria. Y aquí está, yo creo, la clave de todo. Su literatura no le da la espalda al sufrimiento, que va, todo lo contrario. Lo mira de frente. Lo convierte en la materia prima para reflexionar de una forma que es estética, pero también muy crítica, y siempre, siempre, huyendo del sentimentalismo para llegar a un conocimiento mucho más riguroso. Empezamos entonces por su enfrentamiento más directo con el duelo, que toma forma en una de sus obras más conocidas y, la verdad, más impactantes. Fijaos, solo con el título Lo que no tiene nombre ya nos está poniendo en el centro de la cuestión. Nos habla de esa lucha, de esa tensión brutal entre el lenguaje que tenemos y esa experiencia que nos desborda, que se resiste a que la encerremos en una palabra. Y lo que es realmente fascinante es que Bonet no escribe para cerrar la herida, ni para encontrar una respuesta que le dé consuelo. No. El hecho de escribir es en sí mismo una exploración. Es un intento valiente de meterse de cabeza en la pérdida para hacerle preguntas, para ir quitando las capas de significado que rodean un hecho que es simplemente irreparable. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se le da forma a un vacío? Pues Bonet lo consigue a través de lo más concreto y terrenal. En sus páginas, la ausencia se vuelve casi algo físico al describir su ropa, las habitaciones, los gestos más simples. Son estos elementos del día a día los que de repente se cargan de un peso simbólico enorme. Se convierten en pedazos de memoria que hacen visible la auténtica materialidad del duelo. Así que el punto crucial, el que hay que entender, es este. Para Bonet, el dolor no es algo sobre lo que se escribe, sino el lugar desde el que se escribe. Es esa herida la que permite que nazca una voz lúcida, una voz que es capaz de mirar al sufrimiento a los ojos y analizarlo sin rodeos, convirtiéndolo en una herramienta de conocimiento. Vale, ya hemos visto el qué. Ahora vamos a pasar al cómo. Vamos a analizar el estilo, las herramientas literarias que usa Bonet para conseguir esa profundidad emocional que, la verdad, te deja sin aliento. Su estilo rompe de lleno con ciertas tradiciones de la poesía colombiana, donde otros usan un lenguaje muy solemne, muy adornado. Ella va por la claridad. Utiliza un lenguaje cercano, que casi parece una conversación, y se aleja de cualquier adorno innecesario para ir directa al hueso, a la esencia. Y que nadie se engañe, ¿eh? Esta sencillez que parece tan natural es en realidad una técnica muy elaborada, la economía expresiva. Se trata de limpiar el lenguaje de todo lo que sobra hasta que cada palabra cuenta, hasta que cada frase pesa. No hay nada superfluo. Y es justo esa contención, esa falta de adorno, lo que genera una intensidad emocional brutal. Y esto conecta con lo que veíamos antes. En su escritura, una habitación vacía o una camisa no son simples detalles, no. Se convierten en símbolos potentísimos que contienen todo el peso de la ausencia. Lo cotidiano se transforma en el vehículo para expresar lo más trágico. Bien, hasta ahora nos hemos movido en lo personal, en lo íntimo. Pues ahora vamos a abrir el foco, porque vamos a ver cómo esta obra tan personal acaba resonando con la experiencia colectiva de todo un país. Esta es la pregunta que nos va a guiar en esta parte. ¿Es posible que el dolor de una madre se convierta en un espejo del dolor de toda una sociedad marcada por la violencia y por tantos silencios? Pues la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Aunque la obra de Bonet parte de lo más íntimo, se proyecta directamente a lo social. Su duelo personal conecta con los duelos colectivos de Colombia. Y su reflexión sobre la enfermedad mental de su hijo sirve para denunciar el estigma y los fallos de un sistema que al final deja a muchísima gente desamparada. Es que el impacto de su libro fue inmediato y profundo. Después de publicarlo, la autora empezó a recibir una luz de testimonios de gente que se sentía completamente identificada. Se dio cuenta de que su dolor, que ya creía privado, era en realidad un dolor social que había estado ahí, oculto, sin palabras que pudieran nombrarlo. Por todo esto, su escritura acaba siendo un acto político. Es una forma de memoria activa que lucha contra el olvido. Frente a los relatos oficiales, que muchas veces pasan de puntillas por las tragedias individuales, su literatura insiste en recordar, en dar voz a los que ya no están y en preservar la dimensión más humana de la historia. Y llegamos a la sección final, la que resume, para mí, la esencia de todo su proyecto literario. La idea de que el poder no está en las respuestas, sino en las preguntas que se atreve a formular. Hay que dejarlo claro. Quien se acerque a los libros de Piedad Bonet buscando un consuelo fácil se equivoca de sitio.
Su literatura no está hecha para tranquilizar. De hecho, busca todo lo contrario: incomodar, provocar una reflexión profunda lanzando preguntas que nos interpelan de forma muy directa. Su obra nos lanza preguntas fundamentales. La primera, y quizá la más universal de todas, es esta: ¿cómo nos las apañamos con el dolor? Nos obliga a pensar en nuestras propias estrategias, o en la falta de ellas, cuando nos toca enfrentarnos al sufrimiento. Y otra más. Nos pregunta qué significa realmente recordar. Bonnet nos enseña que la memoria no es un archivo pasivo donde guardamos cosas, no. Recordar es un ejercicio activo, complejo, a veces muy doloroso, pero siempre necesario para poder construir el presente. Y por último, nos pone cara a cara con la pregunta existencial que está detrás de toda su obra testimonial: ¿cómo se sigue viviendo después de una pérdida que lo arrasa todo? Nos sitúa frente a la supervivencia, a cómo es posible seguir adelante cuando parece que todo se ha roto en mil pedazos. Por todo esto, leer a Piedad Bonnet exige participar activamente. No se trata solo de entender lo que dice un texto, sino de dejarse transformar por él, de permitir que sus preguntas resuenen dentro de nuestra propia vida. Esta frase es que lo resume a la perfección. Su objetivo no es complacer, es sacudir. Es una literatura que no busca un simple espectador, sino un interlocutor. Y cerramos con la gran pregunta, que en el fondo recorre toda su obra. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil ni única, pero que justifica la existencia misma de la literatura. Ante el silencio de la pérdida, ante eso que no tiene nombre, ¿qué poder tienen de verdad nuestras palabras?